Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga, dice el apóstol Pablo. Hay que tener mucho cuidado con la confianza en uno mismo. Hay que tener mucho cuidado con creerse fuerte espiritualmente, porque cuando uno se siente seguro de su fortaleza, bueno, ni siquiera va a estar en guardia cuando vengan las pruebas. Y el Señor le dijo a sus discípulos: Satanás os ha pedido para zarandearos. No nos olvidemos de eso. La Biblia, traducción en lenguaje actual, traduce ese pasaje de 1 Corintios así, 1 Corintios 10:12. Por eso que nadie se sienta seguro de que no va a pecar. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Dice, por eso que nadie se sienta seguro de que no va a pecar. Puede ser el primero en hacerlo. Cuidado con sentirte seguro. Las Escrituras nos previenen con mucha frecuencia sobre esto. Es algo muy serio, porque es una trampa mortal. Creerse fuerte es una trampa mortal. Es una fórmula perfecta para la caída. En Proverbios leemos, Proverbios 16:18, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. El apóstol Pablo cuenta que él tenía una tendencia, una cierta tendencia a enorgullecerse, a enaltecerse a sí mismo. Y por eso Dios le dio un aguijón en la carne, para que no se exaltara, para que estuviera siempre consciente de su debilidad. Así lo cuenta en 2 Corintios 12, versículo 7 en adelante. Dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Mirá, puede parecer una paradoja, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Sin embargo, no es una paradoja. La realidad es que somos débiles, que no hay ninguna fortaleza en nosotros. Cuando nos sentimos fuertes, nos engañamos a nosotros mismos. Y tenemos que saber que seremos zarandeados. Esto ocurre y va a ocurrir. Somos y seremos zarandeados, y no es lo mismo atravesar las pruebas creyéndose fuerte que sabiéndose débil. El apóstol Pablo no solamente sabía que era débil, sino que él decía que se gloriaba en su debilidad. Porque Dios le había enseñado que su poder, el poder de Dios, se perfecciona en nuestras debilidades. Por eso cuando venían las pruebas, y Pablo tuvo muchas, él acá enumera algunas, dice en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia. Cuando venían esa clase de pruebas, Pablo estaba fortalecido en Dios. Y él enseñó a los filipenses lo siguiente. En el versículo 6 del capítulo 4, él escribió, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús.
Cuando vengan las pruebas, cuando estamos angustiados, afanosos, bueno, en vez de seguir así, tenemos que ir a los pies del Señor con toda oración y ruego, dice Pablo, y con acción de gracias. Y entonces, y solo entonces, seremos fortalecidos. Dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestro corazón y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y es así como se vence la angustia y como también se prepara uno para las pruebas. El apóstol en esa misma carta dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Su fortaleza estaba en Cristo, no en sí mismo. Y a los Efesios, el apóstol escribe, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Él es la fuente de nuestra fortaleza. No podemos creer que la fortaleza está en nosotros. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Dice, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Habla del día malo. Cuando venga la prueba, vas a estar firme en Dios. La única forma. No hay otra. Y nosotros conocemos al apóstol Pedro. El apóstol Pedro tenía un exceso muy grande de confianza en sí mismo. Y yo creo que todos en mayor o menor medida podemos identificarnos con Pedro. Él, al sentirse fuerte, al confiar en su propia fortaleza, siempre estuvo dispuesto a actuar. En una ocasión, el Señor Jesús había alimentado a una multitud y después Él quiso retirarse solo a orar a una montaña, pero antes envió a sus discípulos en una barca a cruzar el mar de Galilea, a ir hasta la orilla opuesta. Y mientras el Señor oraba, y se hizo de noche, bueno, la barca se metió en una tormenta muy grande, muy fuerte. Y los discípulos se asustaron, siendo muchos de ellos pescadores, hombres de mar, habituados a soportar temporales. Bueno, ahora evidentemente este temporal era mayor que los otros y parece que perdieron el control de la nave. En Mateo 14:24 leemos, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Así que estos hombres estaban en medio de la tormenta y podemos imaginarnos en la noche, las olas subiendo y bajando, y estarían muy asustados. Pero el colmo fue que vieron una figura venir andando sobre las olas. Dice que estaban aterrados, tanto que gritaban de miedo. Todos los discípulos, Pedro y sus compañeros, aterrados, gritando de miedo. Pero bueno, dice el versículo 27, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Esa figura era el Señor. Bueno, podemos imaginarnos la sorpresa, porque no era poca cosa ver al Señor caminando sobre las aguas, ¿no? La sorpresa, pero también la alegría, el alivio. Y Pedro siempre iba más allá. Él siempre iba de un extremo a otro. Recién de gritar de miedo, aterrado, ahora quería caminar sobre las aguas él. Y dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas.
ya estaba fortalecido de nuevo. Y él le dijo, ven. Y descendiendo a Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Y ahí lo tenemos a Pedro, caminando sobre las aguas. Pero a la siguiente prueba, se hundió. Porque dice, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él, y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? El Señor lo reprende. Ya lo tenés, de un extremo a otro. De gritar de miedo a querer caminar sobre las aguas y después de nuevo gritar de miedo. Un hombre de extremos. Y en otra ocasión volvió a demostrar esta característica. En Mateo 16, 13 en adelante leemos, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? ¿Quién se paró? Pedro. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces les respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Bueno, acá lo tenemos a Pedro, que había recibido una tremenda revelación, él y los discípulos, no solamente él. Reconocían que Jesús era el Hijo de Dios viviente, el Cristo. Y el Señor lo aprueba y bueno, le da estas palabras tan tremendas. Bueno, Pedro realmente se sintió nuevamente fuerte, tan fuerte se sintió, que creyó que podía aconsejar al Señor Jesucristo, que él tenía un criterio más acertado que el del Señor. Y dicen los siguientes versículos, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, vos fíjate cómo Pedro confiaba en su propia sabiduría, tomando aparte al Señor, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque pones la mira en las cosas de Dios, no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Pedro oraba carnalmente, ponía las cosas, la mira en las cosas de los hombres, no en las de Dios, y el Señor lo reprende. Este hombre que se creía fuerte, no solamente se podía dañar a sí mismo, eso es lo que ocurre con aquellos que se sienten fuertes, sino que también puede ser de tropiezo para otros, porque están mirando de manera equivocada. Y Pedro le costaba aprender de sus errores. Él siguió creyéndose fuerte, y esto lo llevó a su caída más grande y más trágica, precisamente en la noche en que el Señor fue apresado. En esa noche, durante la cena, Jesús le había prevenido a él y a los discípulos justamente que Satanás los había pedido para zarandearlos, y especialmente a Pedro le dijo que había orado por él. Pero sin embargo, Pedro desestimó su palabra. Dice Lucas 22:31. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte,
y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. El Señor le dijo semejante palabra a Pedro. Y él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. El Señor le habla de esa manera y Pedro no estuvo de acuerdo. Pedro tenía una mejor opinión. Él estaba seguro de sí mismo, estaba seguro de su fortaleza. Él dijo, no te preocupes, Señor, no te preocupes por mí. Yo soy fuerte. Yo estoy dispuesto a seguirte a cualquier lado, aún hasta la muerte. Y el Señor dice, y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Pedro seguía confiando en su fortaleza. Y es terrible cómo tomó a menos la palabra de Dios. Pero recordemos ese proverbio que leíamos hoy. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez del espíritu. Ya estando en el huerto de Getsemaní, el Señor, sabiendo lo que estaba por ocurrir, sabiendo lo que le iba a ocurrir a él y también a sus discípulos, les dijo que se prepararan para la prueba, que oraran para estar fortalecidos cuando las pruebas llegaran. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Vemos en Mateo 26:41. Orad, fortalezcanse en el Señor. Pero en lugar de orar, dice que los discípulos se dejaron ganar por la tristeza y se durmieron. Lucas 22:45 dice, cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y le dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Ellos estaban desanimados, todas las cosas estaban saliendo mal y se dejaron vencer por el sueño y por la tristeza. En vez de orar, en vez de buscar fortaleza, siendo que el Señor les dijo que iban a ser zarandeados por Satanás, ellos se rindieron en el sueño. Y como Pedro no estaba preparado verdaderamente ante las pruebas, siguió con sus subidas y sus bajadas. Cuenta la Escritura que cuando vinieron a apresar al Señor, Pedro, nuevamente queriendo destacarse por su fuerza, atacó a uno de los siervos del sumo sacerdote, así dice Juan 18:10. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Está tan fuerte que atacó a uno de los que venían a apresar al Señor Jesús. Pero al ver que el Señor lo reprende por lo que hizo, que sanó al hombre que Pedro había herido y que se entregó voluntariamente y pacíficamente, dice que los discípulos salieron corriendo. Así que de atacar a este hombre con espada, y a los pocos minutos Pedro huyó cobardemente con los otros discípulos. Él era un hombre así, de extremos, porque confiaba en su fuerza. Pero todavía tenía que caer más abajo. Todavía debía cumplirse la palabra que el Señor le había dado. Vamos a leer Lucas 22, 54 al 62.
Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también éste estaba con él. Pero él lo negó, diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después vino otro, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces vuelto el Señor miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Prendiéndole, le llevaron, prendiendo al Señor Jesús. Lo atraparon, le ataron las manos y lo llevaron como si fuera un delincuente peligroso, dice, a la casa del sumo sacerdote. Y en el Evangelio de Juan se nos describe un poco mejor esta situación y vemos que primero fue llevado a la casa de Anás y después a la casa de Caifás, dice Juan. Anás era el suegro de Caifás. Caifás era el sumo sacerdote. Pero Anás, él había sido sumo sacerdote unos años antes y era el que tenía el verdadero poder. Era el hombre más poderoso de Israel. Después de que él ejerció como sumo sacerdote, lo siguieron en ese cargo sus hijos y ahora estaba su yerno. Él era el poder detrás del poder. Y dice que primero llevaron a Jesús a su casa y ahí lo interrogó a Anás, ya lo vamos a ver el domingo que viene, lo interrogó a Anás para ver si encontraba alguna causa, algún motivo para acusarlo. Y después lo hizo que lo llevaran a la casa de Caifás, el sumo sacerdote, donde estaba reunido el Sanedrín, pero de una manera ilegal. El Sanedrín no se podía reunir ni de noche ni en otro lugar. Ahí estaban en la casa de Caifás y de noche. Y allí fue el falso juicio. Ahora, en realidad, las 2 casas formaban un solo edificio. Las casas en ese tiempo eran construcciones que apuntaban todas las habitaciones a un patio. Es decir, que la casa de Anás y la casa de Caifás eran una sola construcción que tenían un patio grande en común, ¿se entiende? Un ala era donde vivía Anás y en la otra ala donde vivía Caifás. A ese patio se entraba por un pasadizo, por un pasillo profundo, largo, que daba ese patio, y de ese patio entonces estaban todas las puertas y las ventanas de las habitaciones de las casas, ¿se entiende? Entonces, ese patio era central. Y dice que, bueno, Pedro le seguía de lejos. Pero fíjate que la escritura se centra, por supuesto, en el Señor Jesús, pero ahora por un momento, Lucas, y también en los otros evangelios pasa lo mismo, los 4 evangelios relatan la negación de Pedro, ponen su foco por poco tiempo en Pedro. Evidentemente Pedro salió corriendo cuando atraparon al Señor Jesús, cuando lo encadenaron. Salió corriendo con los otros discípulos, pero en algún momento volvió en sí, se detuvo y volvió. Él seguramente quería cumplir con su palabra. Él le había dicho al Señor, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Entonces él, apelando nuevamente a su fortaleza, se volvió.
Pero no se atrevió a acercarse demasiado, dice que le seguía de lejos. Estaba temeroso, pero además estaba completamente desanimado. Para Pedro todo había concluido, no había esperanza, todo había salido mal y solamente faltaba que las cosas finalicen. De hecho, dice Mateo 26:58, mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. La Nueva Traducción Viviente dice, esperó para ver cómo acabaría todo. Para él, este era el final. No había ninguna esperanza. Acá se terminaba todo. Y Juan cuenta que Pedro no regresó solo, sino que había otro discípulo con él. Y lo más seguro que ese discípulo fuera el mismo Juan. Y fue este discípulo quien posibilitó que Pedro entrara en ese patio. Así dice Juan 18:15. Y seguían a Jesús Simón, Pedro y otro discípulo, y este discípulo era conocido del sumo sacerdote, y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote, mas Pedro estaba afuera, a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Fíjate que el otro discípulo no lo seguía de lejos. El otro discípulo iba con Jesús, pero Pedro lo seguía de lejos. Posiblemente Pedro estaba atemorizado también porque él le había cortado la oreja a Malco. Todos lo habían visto y seguramente no lo querrían mucho. Así que esa es una causa por la que Pedro estaba tan amedrentado. Y dice, y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Del otro discípulo no sabemos nada más, solamente lo menciona Juan, pero el hecho es que Pedro se queda solo en el patio. Y ese patio estaba lleno de la gente que había atrapado al Señor Jesús. Seguramente estaban los alguaciles del templo, la turba, pero no estarían ya los soldados romanos. Los soldados romanos se lo habrán dejado en la puerta del sumo sacerdote y se fueron. Pero era mucha gente. Y aunque Pedro estaba muy asustado, es claro, por lo que leemos, que el complot era solo contra Jesús, no contra sus discípulos, porque vemos que ningún discípulo fue apresado esa noche y ni tampoco en las noches siguientes. O sea que la persecución estaba centrada, por lo menos por ese momento, en el Señor Jesús. Y la noche estaba fría, y entonces encendieron un fuego y la gente que estaba ahí se sentaba alrededor del fuego y Pedro, tratando de pasar desapercibido, también se sentó junto al fuego. Pero no tuvo éxito, no pasó desapercibido. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también este estaba con él. Recordemos que el otro discípulo, Juan, lo hizo pasar a Pedro por medio de una criada. Probablemente esa criada fue la que lo señaló. Pedro estaba al lado del fuego, la luz iluminaba su cara. Ella vería que Pedro estaba esquivo y con cierta malicia o con mucha malicia lo señaló diciendo, también este estaba con él. Y vos fijate qué gran contraste en lo que estaba ocurriendo en este patio con Pedro y lo que estaba ocurriendo adentro con el Señor Jesús. Porque mientras esta criada acusaba a Pedro, adentro Jesús estaba siendo acusado, no por una criada, estaba siendo acusada por los sumos sacerdotes, por los principales sacerdotes,
por los principales ancianos de la ciudad, gente de muchísimo poder, y estaban diciendo calumnias, estaban diciendo mentiras contra él. Sin embargo, el Señor no emitió ninguna palabra de defensa. Y Pedro, siendo señalado por una criada, es decir, la persona con menos poder en Israel, una sierva, se defendió y con mentiras. Dice, pero él lo negó, diciendo, mujer, no lo conozco. Evidentemente, cuando la mujer lo señaló, Pedro quedó apabullado. Y la acusación fue tan repentina, tan directa, tan llena de malicia, que, bueno, Pedro estaba con la guardia baja, y siendo que unas horas antes él había prometido lealtad al Señor y le había dicho que él daría su vida por él, ahora todas esas palabras quedaron en el olvido, y ante la acusación directamente entró en pánico y dijo que no lo conocía. Vos fíjate que la criada dijo, este también estaba con él. Y Pedro no solamente dice, no, yo no estaba con él, sino que ni siquiera conocía al Señor Jesús. Ahora, ¿cuánta razón tenía el Señor a decirle, oren, prepárense para la hora de la prueba, fortalezcanse en el Señor? Qué distinto hubiera sido todo para Pedro. Pero él estaba en su carne, no se había preparado, y su fortaleza ya no estaba. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Según nos cuenta, reconstruyendo lo que con los otros evangelios, Pedro trató de salir de ese lugar. Trató de salir por el pasillo ese que les decía, pero otra sirvienta, ese pasillo estaría lleno de gente, otra sirvienta lo intercepta, y según Mateo 26:71 dice, saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno. Mateo dice que hay otra sirvienta, lo señala, y Lucas dice que un hombre también lo reconoce, diciendo, tú también eres de ellos. Entonces, ante semejante bombardeo de acusaciones, Pedro volvió a negar que era un seguidor del Señor. Pero esta vez, a la negación agregó juramento. Así dice Mateo 26:72. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre, con juramento. Él juró que no lo conocía. Entonces quiere decir que les dijo, le juro que no conozco a esa persona. Pero fíjate cómo él va cada vez profundizando más su caída, ¿no? Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Pedro había intentado salir, pero lo interceptó esa otra criada. Podemos imaginar que el pasillo ese estaba con mucha gente y Pedro no quería que se armara ningún revuelo alrededor de él. Entonces dice que una hora después, evidentemente estuvo una hora tratando de pasar desapercibido entre las sombras, no al lado del fuego. Pero una hora después, otro afirmó, diciendo, verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Estaba nervioso, asustado, y por lo que nos cuenta Mateo,
ya había jurado que no lo conocía, ahora comenzó a maldecir. Dice Mateo 26, 74. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Quiere decir que él empezó a decir, le juro que no conozco a este hombre, y a maldecir. Quiere decir que él estaba diciendo que si estaba mintiendo con lo que decía, que Dios le envíe juicio, que Dios le envíe castigo, que Dios lo maldijera si era mentira lo que él estaba diciendo. Él no conocía a Jesús y si no fuera así, que Dios lo maldijera. Y estaba hablando de esto, dice, arrebatado, asustado, hablando, maldiciendo y jurando, y dice, y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. ¿Te imaginas ese momento? Este hombre, en el peor momento de su vida, jurando, maldiciendo que no conocía a Jesús, y escucha el gallo que canta. Y en ese instante dice que lo vio. Y dice que fue en un lapso de una hora después o sea que más o menos una hora y media después, el Señor Jesús ya había sido juzgado falsamente y lo estaban llevando desde la casa de Anás a la habitación donde iba a estar detenido. Ya había sido injuriado, lo habían golpeado. Y dice, entonces, vuelto el Señor miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante me negarás 3 veces. ¿Qué momento? ¿Qué momento? El gallo cantó, Pedro mira y ve al Señor que a su vez lo estaba mirando a él. Lo miró a los ojos. Unos ojos llenos de amor, de misericordia y de profunda tristeza. El Señor escuchó a Pedro jurando que no lo conocía y maldiciendo. Y dice que cuando miró al Señor, Pedro se acordó de la palabra. Y la devastadora realidad de lo que había hecho le quedó ahí, en ese momento, claro. Había cumplido con todo lo que el Señor le había dicho. Y que él no había hecho caso. Todo lo que el Señor había dicho, bueno, se cumplió en Pedro. Y esa confianza que él tenía en sí mismo se desmoronó. No había alcanzado para sufrir la prueba. Había menospreciado la palabra del Señor, lo había negado y ahora estaba hundido en un pozo sucio de culpa y de vergüenza. Dice que Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Ya no le importaba que lo identificaran, ya no le importaba salir por ese pasillo lleno de gente. No le importaba nada, ni nadie. Salió afuera y lloró amargamente, con el corazón roto, completamente quebrantado. Y seguramente no podría borrar de su memoria los ojos del Señor Jesús. Esos ojos amorosos y tristes. Ahora, no podemos sorprendernos de lo que hizo Pedro. Pedro hizo lo que cualquiera de nosotros podríamos haber hecho. Pero lo que resulta completamente sorprendente, apabullante, inexplicable es lo que hizo el Señor Jesús.
porque habiendo escuchado que su amigo lo estaba negando y estaba jurando y diciendo que si es verdad que lo conocía, bueno, que entonces que Dios lo castigue y cosas así, él siguió camino a la cruz, a dar su vida por Pedro y por personas como Pedro. Y él estaba sufriendo en manos de pecadores, tal como lo había anunciado. Los líderes de Israel, los alguaciles, los soldados, se burlaban, lo golpeaban. Pero ninguno de esos dolores se compararía con el dolor de escuchar a Pedro negarlo de esa manera. El Salmo 55 describe de una manera profética el dolor del Señor. Dice el Salmo así, versículos 12 al 14. Porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía, mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Siendo negado y abandonado por Pedro y los otros discípulos, el Señor siguió su camino a la cruz. Por gente como ellos y como nosotros, que también le dimos la espalda y lo negamos 1000 veces. Y Pedro había sido quebrantado. Ya su confianza en sí mismo fue demolida. Pero su historia no termina aquí. No es la historia de la derrota de Pedro. Es una historia de victoria. Porque Pedro necesitaba que su confianza en sí mismo fuera aplastada. El Señor le dijo, Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Así como se cumplió su palabra y Pedro lo traicionó, lo negó 3 veces antes que el gallo cante, también se cumplió esta palabra, su fe no faltó. Pedro cayó, pero su fe no faltó. Ahora estaba listo para volver. El Señor había orado y su fe, aunque fue pasada por fuego, fue fortalecida. Para que él pudiera después confirmar, animar a otros. Y esta experiencia, justamente de tanta humillación, fue lo que causó que Pedro dejara de ser Simón, Simón, para ser la roca, Pedro, la roca. Y él escribió en 1 Pedro 1:6, en el libro de los Hechos vemos que él fue usado por el Señor para fortalecer a otros, para traer a otros al Señor. Y en esta carta, él escribe así. Te voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa, aun cuando tengan que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica.
está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. También en esto se cumplió la palabra del Señor. Y Pedro, una vez vuelto, fortaleció a sus hermanos y todavía hoy lo sigue haciendo. Así que, ojo, el que cree estar firme, mire que no cae. Amén.